Muy buenos días. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá del Poder Judicial de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y previo auto en firme, ordena abrir e instalar la audiencia de testimonio en la acción popular de la causa judicial 2990 instaurada por Rodrigo Pombo Cajiao contra la Comisión Nacional de Televisión y otros. El objeto de la presente diligencia, como ya se anunció, es oír el testimonio de María Carolina Hoyos Turbay, quien para la época de los hechos estaba vinculado en la Comisión Nacional de Televisión como comisionada nacional de dicha institución e igualmente como representante legal. Asimismo, previo al inicio de esta audiencia, la testigo y en presencia de varios de los apoderados aquí asistentes, excepto el señor apoderado de la parte demandante que acaba de ingresar, le fue advertido el objeto de la presente diligencia, de manera que ha sido cumplido el rigor procesal. Asimismo, manifiesta el despacho que han sido identificadas plenamente cada uno de los apoderados asistentes y la testigo a quien ya se le ha requerido por los generales de ley. Ahora bien, procede el despacho en estas condiciones a tomar el juramento de rigor a la testigo para a quien se le solicita por favor ponerse de pie. Doctora María Carolina Hoyos Turbay, ¿ha sido usted convocada a este despacho judicial para que, bajo la gravedad de juramento, rinda testimonio sobre los hechos objeto del presente proceso? ¿Jura usted solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante este despacho judicial? Ahí hay un botoncito tal vez. Sí, señora. Por favor. ¿Me siento? Por favor. Sí, juro. Por favor, se le pone de presente a la testigo que cualquier inconsistencia que se encuentre en el curso de la presente declaración o con posterioridad a ella respecto de la forma como ocurrieron los hechos que nos va a relatar, será susceptible de pena privativa de la libertad a título de perjuro. Preguntado por el despacho. ¿Conoce usted el objeto de la presente diligencia? Sí, señor juez. Preguntado por el despacho. ¿Qué tiene que relatar al respecto? La primera claridad que debo hacerles, no soy abogada, soy periodista. Yo entro a la Comisión Nacional de Televisión delegada como representante del señor presidente de la República, uno de los dos puestos que tiene la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. En el 2007. Para ese entonces, la entidad ya venía realizando si la memoria no me falla, a mediados del 2007, y para esa época ya la entidad venía realizando las gestiones establecidas por la norma para poder analizar jurídica, técnica y económicamente la posible prórroga que se daría a los canales RCN y Caracol. En el 2006, la entidad
realiza una valoración en época que yo aún no pertenecía a esta entidad, y cuando yo llego a la Comisión Nacional de Televisión en el 2007, recibido los estudios que soportaban la posibilidad de que entrara un nuevo canal, es decir, el tercer canal, una nueva concesión, la junta directiva a la que yo pertenecía tomó esta determinación. Si bien es cierto, la entidad ya tenía un estudio del 2006 que reflejaba unas condiciones, era fundamental como funcionarios públicos, representantes del Estado y ente rector de la televisión en nuestro país, poder tener más insumos para la toma de la determinación, primero, de la valoración de una nueva licencia de concesión para televisión abierta, es decir, el tercer canal, y adicionalmente el costo de la prórroga de RCN y Caracol. ¿Y por qué era importante tener más insumos para la toma de la determinación? Porque para nadie es un secreto que el sector de la televisión y de la tecnología, de las TIC, cambia rápidamente y evoluciona. Y en ese momento, en el estudio del 2006, la entidad el estudio no contempla cosas que además no tenía por qué contemplar. La primera, la entrada de un tercer jugador. ¿Y por qué afectaba la valoración de las concesiones de RCN y Caracol? La afectaba en el sentido en que este negocio de la televisión básicamente se nutre de la torta publicitaria. De hecho, en el 2007 u 2008 mucho más, porque hoy en día ha crecido el Internet y las nuevas plataformas que hace que puedan tener unos ingresos distintos. Pero concentrándonos en el negocio en el 2008 sobre todo, yo diría que en casi su totalidad este negocio se fondeaba a través de la pauta publicitaria. Si la pauta publicitaria es una en nuestro país y tiene 2 jugadores, pues la valoración va a estar distinta, así a esa misma torta publicitaria acceden 3 jugadores. Segundo tema que no contemplaba el estudio del 2006, que vuelvo a hacer referencia, que yo no participé en ello, pero en su momento considerábamos la importancia de tener unos nuevos consideraciones en este estudio económico. Eran los TLCs y sobre todo el TLC con Estados Unidos, que tiene un capítulo sobre contenidos digitales y la industria audiovisual. Tercer tema que era fundamental y que no estaba ni siquiera en el radar de la entidad o de la nación en el 2006, que fue la televisión digital terrestre. Este negocio, sin lugar a dudas, iba a ser afectado con la llegada de un nuevo estándar que en ese momento no se conocía, pero sin lugar a dudas la misma industria, los fabricantes de los equipos, la industria audiovisual y la industria al final de los terminales de los televisores presionaban a que esa evolución tecnológica ya era una realidad y no se podía detener. Todo eso son factores que influyen en este negocio. Es por eso que se toma la determinación de, a través de, como lo expresa la ley, de un mecanismo de selección objetiva, contratar hacer un proceso, adelantar un proceso público, un proceso participativo
para tener nuevos diagnósticos y adicional un diagnóstico actual y nuevas consideraciones en este estudio. En ese momento, unos meses atrás, termina la valoración de Ecopetrol, valoración pública, conocidísima, pero que había sido muy exitosa. Nuestra entidad toma la determinación de copiar el modelo de Ecopetrol para la valoración. Señor juez, usted lo sabe y quiero repetirlo en esta audiencia. Como funcionario público, la importancia de que en últimas una valoración es jugar con unos supuestos, mirar cómo va a ser un mercado, un comportamiento de un mercado en 10 años que duraba este permiso, esta licencia, pero como funcionario público lo que hay que hacer es reducir los riesgos de error, pero una valoración siempre son los supuestos. Hasta que no sucede, no se sabe si la valoración fue o no fue ajustada al comportamiento real de un mercado. Pues bien, entendiendo esos riesgos que existen en todas las valoraciones, encontramos que el modelo de Ecopetrol disminuía el riesgo en la medida en que era un modelo que son dos bancas de manera paralela, independiente y simultáneamente, con unos supuestos, corren unas cifras, miran unas condiciones de mercado y hacen unos modelos para correrlo a 10 años. ¿Sí? Y al final de ese ejercicio, yo no soy experta en la materia, pero recuerdo que se llamaba la valoración tipo muralla china, ¿no? Porque son dos que de manera independientemente lo hacen y al final se unen, al final del proceso se unen para poder sacar unos escenarios y unas recomendaciones. De esa manera se hizo en nuestra entidad, buscando la maximización de los recursos públicos, disminuir el riesgo entre la valoración y el comportamiento del mercado y darle las garantías a todos que lo que realmente estamos haciendo tiene, es un modelo probado y un modelo exitoso en otros sectores. Así lo hacemos y al final, si no estoy mal, en noviembre del 2008 ya tenemos el resultado de este ejercicio. Hagamos memoria y recordemos qué pasaba a finales de noviembre del 2008, cuando la entidad hace público el resultado de este ejercicio. Proceso que desde el primer día fue acompañado por los organismos de control, un proceso que fue público, abierto, comentado, que tuvo todos los focos de luz, reflectores de luz posible y que ha sido además documentado y explicado una y varias veces. Fue contado a la opinión pública cómo fue el resultado de estas bancas. Y recordemos que eso fue en noviembre, si no estoy mal. Y en noviembre fue la gran crisis de los mercados, sobre todo en Estados Unidos, la crisis que se llamó, creo que la crisis de Wall Street, si no estoy mal, donde había un pánico en el mundo y sobre todo en la región. El negocio de la televisión es, como he venido explicando, es un negocio que se nutre de la publicidad. Y cuando hay una crisis económica, lo primero que las compañías hacen es recortar sus presupuestos de publicidad. Eso hacía que,
y además con un llamado de los organismos de control. La Procuraduría misma se pronunció con comunicaciones, bien recuerdo, a nuestra entidad, a la Comisión Nacional de Televisión, que de hecho paso, ya en ese momento yo era directora de la comisión, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Nos pedía entonces que tuviéramos en cuenta esa nueva consideración, que era la crisis en los mercados internacionales y la crisis. Recuerdo que una semana antes de, una semana después de anunciar el precio, Planeación sale a decir que va a revisar los supuestos macroeconómicos del país a la baja. Es decir, la situación, la película, la foto cambiaba en este momento. En valoración, aprendí en ese momento que era muy frecuente una metodología que se llama el Fairness Opinion. Son de estos anglicismos que no sé cómo se dicen en español. El Fairness Opinion es una persona que de manera independiente, que no haya participado en el proceso, entra a valorar y a revisar unos nuevos supuestos. Y usted, señor juez, que tiene amplia experiencia, debe haber visto en otros sectores esa modalidad del Fairness Opinion, que es utilizada nacional e internacionalmente. Muy bien. Siendo este proceso tan público y tan conocido y donde participaban varios, pues teníamos que tomar la determinación de encontrar una persona que le generara tranquilidad y que no tuviera ningún señalamiento posible, siendo en la medida en que iba a ser contratado por el Estado en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión, ningún señalamiento y que generara tranquilidad para las partes, empezando por el Estado en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión. Y es por eso que se contrata al doctor Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, experto en la materia, y que cumplía, digamos, con el propósito de generar transparencia y tranquilidad a las partes. Es por eso que es contratado y básicamente yo rescataría, respetado juez, 3 grandes temas que salen producto de ese Fairness Opinion. Primero, recuerdo que dice el doctor Carrasquilla en su informe que la valoración y el ejercicio del modelo de muralla china adoptado por la entidad para la valoración de estas concesiones había sido la adecuada, y dice que es, si no recuerdo, el término que utiliza es razonablemente adecuado, ¿no? Dentro de la razonabilidad positiva. Segundo, dice que las nuevas condiciones del mercado nacional e internacional afectados por las bolsas en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, era un motivo para considerar incluirlo en la valoración. Supuestos que no podíamos tener en el momento de la contratación de las bancas y de cuando las bancas hicieron su análisis, porque no había sucedido. Y tercero, que hay unas variables y unos supuestos. Una vez más digo que lo que se hace es una valoración de unos supuestos, pueden entrar a revisarse aunque el modelo está razonablemente planteado de manera positiva. Muy bien, ¿qué sucede? El doctor Carrasquilla propone un modelo que para mí ese es el gran aporte de este Fairness Opinion. Y es el siguiente, y lo digo como en ese momento representante del Estado en este proceso de la valoración, pues representante parte de una junta directiva que en últimas era la que tomaba las determinaciones producto
de un producto de unos expertos que acompañaban el proceso y que recomendaban a la Junta las mejores recomendaban a la Junta estos expertos las mejores determinaciones en su momento para ser acogidas o no. Muy bien. El doctor Carrasquilla dice la volatilidad de los mercados supone que en este momento fijar un precio rígido puede ser un riesgo. Y puede ser un riesgo porque en este momento estamos en una caída de la economía. Pero la licencia dura 10 años y la economía se puede comportar mejor, saludablemente. Y si nosotros tasamos la licencia en un momento de caída que evidentemente estaba en caída y lo podemos googlear y ver qué estaba pasando en ese momento para el análisis de la prórroga, pues simplemente el Estado puede percibir menos recursos porque los supuestos que vamos a utilizar son supuestos en un momento de depresión económica. Y además recuerden ustedes que en el primer periodo regulatorio el Estado fue demandado y tuvo que regresar millonarios recursos a los canales privados por un desequilibrio económico del contrato. Teniendo en cuenta también que hay que proteger al Estado de una posible reconvención por parte de los privados, tomamos la determinación de acoger la recomendación del exministro de Hacienda y experto en la materia, el doctor Carrasquilla, de generar una fórmula variable, una fija y una variable. ¿Qué dijimos entonces? Muy bien. Nosotros creemos que la economía se va a comportar de manera saludable. Creemos que esto va a ser una crisis que va a pasar y que no va a permanecer durante el gran tiempo de la concesión. Nosotros creemos que así se va a comportar la economía, es decir, la pauta va a crecer, ustedes van a tener mayores ingresos, quiere decir que le tienen que pagar el techo del pago de la licencia de la concesión va a ser este. Pero en aras de discusión y sabiendo que todos son supuestos, pensemos que la economía tiene un comportamiento más débil y no es tan saludable y afecta el negocio de la publicidad, la torta se disminuye y van a tener menos ingresos ustedes, quiere decir que vamos a poner un techo mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si va más mal la economía que este techo, pues el Estado no va a perder más, ¿sí? Pero sí va a tener un rango de que en la medida en que se recupere la economía, nosotros, el Estado, va a tener mayores ingresos producto de esta concesión. Y así se establece, que creo que es el gran aporte de este mecanismo. El 9 de noviembre, si mal no estoy, 2009, es la firma de, perdón, 2009, sí, es la firma de las prórrogas y yo 2 meses después salgo de la entidad. ¿Algo más que agregar por el momento? Pues no, señor juez, yo creo que esto es lo que yo conozco al respecto de el tema que me convoca usted hoy acá. Bien, gracias. Bien, preguntaba por el despacho. Al interno de la comisión, fuera de los asesores de bancas de inversión y del doctor Carrasquilla, ¿había algún funcionario asesor del plenario de la comisión sobre estos temas para que verificara en determinados eventos
la estructuración del modelo y de las recomendaciones dadas tanto por las bancas de inversión como por el exministro Carrasquilla? Así es, señor juez. La estructura de la entidad supone que hay una dirección, no recuerdo en este momento su nombre preciso, pero es la Dirección de Planeación y Financiera, donde están las personas encargadas al interior de la entidad de ocuparse de los temas económicos, así como hay una división técnica que se ocupa de los temas técnicos y otra jurídica. Esta se ocupaba de los temas económicos de la entidad. Es decir, que ellos eran el grupo que tenía la principal relación con las bancas de inversión, que fueron los que hicieron lo que le he mencionado anteriormente, y adicionalmente con el trabajo que realizó como el Fairness Opinion el doctor Carrasquilla. Bien, oído lo anterior, pregunta el despacho. ¿Recuerda durante los análisis de la oficina de planeación o de los asesores que intervinieron en ella por parte de la comisión que existieran críticas severas al informe final que sirvió de base para adoptar el valor de las licencias finales mediante las cuales se prorrogaron los contratos de los operadores privados Caracol y RCN Televisión? No recuerdo. Bien. En el expediente, preguntaba por el despacho, en el expediente, en una de las actas de la Comisión Nacional de Televisión, se dio la orden de que las recomendaciones del estudio de Alberto Carrasquilla fuera corrido nuevamente el modelo de estructuración por parte de las dos uniones temporales que sirvieron como banca de inversión. Explíquele al despacho cuáles fueron los motivos por los cuales la Comisión Nacional la Junta Directiva de la Comisión Nacional tomó la decisión y cuáles fueron los resultados de haber corrido nuevamente dicho modelo con base en las recomendaciones de Alberto Carrasquilla. No soy técnica en la materia, pero puedo explicarle, señor juez, como se lo decía anteriormente. Una interrupción, lo que quiero, no, sí. Lo que estoy preguntando es qué motivó a la Comisión Nacional de Televisión, a la Junta Directiva, a que las recomendaciones hechas en el estudio del doctor Carrasquilla se volviera a correr por las bancas de inversión el modelo para efectos de el tema del precio de la licencia. Es decir, señor apoderado de 13 de televisión. Perfecto. Señor, pues, con todo respeto. Acerco y doctor, allí. Claro que es. Doctor, no. No, ahí está, no. ¿Todos están bien, no? Allá está bien. Doctor, allí. Con todo respeto, señor juez, sugiero que para efectos de la respuesta que debe dar la testigo, se le indique y se le permita observar el documento al cual su señoría hace referencia en su pregunta. Sí, escúcheme, ya lo ubico, pero lo que quiero decirle es que no quiero conocer la opinión técnica porque no es el objetivo de la pregunta. Simplemente saber qué llevó en su momento a la comisión a verificar que se corriera nuevamente el modelo. Es únicamente, ni más faltaba, yo tengo en cuenta la preparación técnica de la testigo, su preparación profesional como periodista, como comunicadora social,
Evidentemente entiendo pues que cada uno de nosotros tiene un campo específico del saber, y aquí no estoy preguntando en este evento, explíqueme el modelo, porque evidentemente para eso son las pruebas finales que tenemos, sino única y exclusivamente conocer el motivo por qué la comisión, con base en los estudios hechos por Alberto Carrasquilla, ordenó que se corriera el modelo. Eso es únicamente, no nada más busca la pregunta. Yo le digo de esta manera, no es correr el modelo de manera no técnica como usted lo ha expresado, señor juez. El tema es el siguiente. Nosotros, cuando se contrata al doctor Carrasquilla para hacer un fairness opinion, lo que se hace es la construcción de esta fórmula, y eso es lo que se establece. Ahora, jurídicamente, la contratación de las bancas decía que las bancas deberían acompañar. Es que Carrasquilla no volvió a hacer el trabajo de las bancas. Carrasquilla complementó el trabajo de las bancas. Y las bancas, jurídicamente, su contrato decía que estarían hasta el final del proceso. Entonces no es que nosotros contratamos a Carrasquilla para que hiciera otra vez el trabajo de las bancas, sino que era una cosa articulada en la medida en que habían unos nuevos supuestos, como la crisis económica, que debería estar ahí. Desde mi calidad de miembro de la Junta Directiva y de periodista y no experta en el tema de valoraciones, puedo decirle que no es correr de nuevo el modelo, sino es poder complementar lo que ya se había realizado en materia de evaluación, de valoración con un nuevo suceso mundial que era la crisis. Muchas gracias. De todos modos, ya para efectos prácticos trato de precisar la expresión anteriormente manifestada, porque es tomada textualmente del acta, de una de las actas que ustedes entenderán que estoy tratando de ubicar en este momento. O sea, lo que da la constancia del acta, que casualmente no encuentro el folio, es que la comisión volvió a ordenar correr el modelo con base en el informe. Muy probablemente, o sea, la comisión lo que hizo fue, las bancas estuvieron acompañando, como era su deber, hasta el final del proceso de valoración. El proceso de valoración termina con la conformación del precio y del modelo que en su momento la entidad y los expertos internos y externos contratados para la materia considerábamos que era el más adecuado para proteger los intereses del Estado. Correcto. Bien, dice, y excúsenme la imprecisión, sí está en un acta que no ubico en este momento, pero de todos modos en los folios 1354 y 1355, en Julio Roberto Vaca Mayor y Andrés Tamayo Betancourt como representante legal suplente de la Unión Temporal Valoración Concesión TV Abierta, y este otro como representante legal suplente de la Unión Temporal Correval CGI, entregan los resultados de haber corrido el modelo. Teniendo en cuenta las instrucciones de la Junta Directiva, los resultados de precios se presentan como el valor presente neto de la concesión para las prórrogas y nuevo operador así. Valor presente de la prórroga, cada una 264.367 pesos. Valor presente nueva concesión, 69.276 pesos.
Es importante resaltar, a continuación, a renglón seguido dice que los resultados recomendados por las bancas de inversión corresponden a los consignados en el informe final conjunto entregado el 2 de diciembre de 2008, el cual incluye los supuestos aprobados por la Junta Directiva de la Comisión en sesión de la misma fecha. Asimismo, aclaramos que los resultados y supuestos presentados en esta comunicación no constituyen ningún tipo de recomendación por parte de ninguna de las uniones temporales, sino el resultado de un ejercicio de corrida del modelo con nuevos supuestos indicados por dicha Junta Directiva. Pues digamos lo que pues uno lo toma textualmente para que haya un mayor recuerdo de lo que se hizo en la época. Simplemente pues la pregunta apuntaba a ese sentido. Si alguien quiere observarlo anotado, si la testigo quiere, por favor. ¿Alguien de la audiencia quiere observar el memorando? Perfecto. Bien. En el proceso, la demandante acusa la existencia de desvío de poder y falsa motivación en las actuaciones de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Fundamentalmente por lo que ya dijimos en el objeto de la prueba, un eventual detrimento patrimonial por la disminución en un 27% del valor de las licencias. Igualmente, considera el demandante que existe por parte de los operadores privados en colaboración, por decirlo de alguna manera, por parte de la Junta Directiva de la Comisión, de que se le permitió a los operadores el ejercicio de una posición dominante, el abuso de la posición dominante, con exclusión de otros posibles competidores que bien hubieran podido prestar el servicio de televisión. Ese, digámoslo, es como el preámbulo. Recuérdele al despacho qué motivó a la Comisión Nacional de Televisión a desarrollar el proceso de prórroga del contrato, de los contratos de concesión Caracol y RCN Televisión de los años 97, antes que considerar la terminación del contrato una vez pasados los 10 años de su vigencia. Así es, señor juez. La ley 182, la 335, las leyes en marco de la televisión consagran claramente cada uno de los pasos que se debe tomar y que se debía tomar en el momento del vencimiento del primer periodo regulatorio y si cabía o no prórroga. Ahí está claramente explicado qué tenía que hacer la entidad en materia de revisión jurídica de este primer periodo regulatorio, del tema técnico y de las obligaciones consagradas en la primera licencia que se les dio en materia de cubrimiento, en materia de contenidos, de franjas, adicionalmente en materia de compensación al Estado, en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión. Es decir, que con toda tranquilidad y seriedad puedo afirmar ante su despacho que cumplimos con la norma. Está consagrado cada uno de los análisis de manera detallada en el tema técnico, jurídico, de contenidos, el comportamiento de cada uno de los concesionarios durante los primeros 10 años y cómo la norma establece que después de revisado esto tenía, en la medida en que se fijara unas nuevas condiciones en materia de cubrimiento, de precio, de nuevas tecnologías, derecho a la prórroga. Es por eso que lo que nosotros hicimos como funcionarios públicos es cumplir al pie de la letra
lo ordenado por la norma en ese sentido. Preguntado por el despacho. Las normas que regulaban para la época, obviamente, el trámite de la prórroga de los contratos objeto de esta audiencia, señalaban fundamentalmente que luego de presentados los informes por las bancas de inversión y analizados al interno de la comisión, se daría un traslado de dichos estudios a los concesionarios para los efectos de análisis, del análisis pertinente. Ese trámite se dio. La pregunta va en el siguiente sentido. ¿En algún momento usted, como comisionada nacional de televisión y representante legal de la comisión, personalmente, así, e igualmente si tuvo o no conocimiento de presiones indebidas por parte o de actos impropios, digámoslo así, que le permitieran observar un abuso de posición dominante o un ejercicio de posición dominante por parte de los canales en ese trámite de negociación del precio de las licencias? Señor juez, este fue un proceso público, abierto, participativo, de cara al país. Era la primera vez que el Estado, en cabeza del ente regulador, estaba con el desafío de prorrogar unas licencias de la televisión privada. Jamás se había hecho en nuestro país. Y tengo la tranquilidad de poderle decir que, entendiendo la complejidad del asunto, en la medida en que era un proceso de mucha importancia para el país. Este es un país que la primera fuente de entretenimiento es el consumo de televisión. Somos en América Latina el país que más consume televisión. Estamos consumiendo, y en ese momento, casi una jornada laboral, casi 7 horas diarias consumíamos televisión, es decir que no era un desafío menor en el que estábamos nosotros enfrentando. Cada uno jugó su rol, nosotros y yo especialmente, como usted me lo pregunta, como representante del Estado, como miembro de una junta directiva que en últimas era el que tomaba la determinación, acompañado de los mejores expertos en el tema, en materia técnica. Nos acompañaron los mejores expertos en televisión, en materia jurídica también, un equipo jurídico sin par, y en el tema económico también. Y al final el proceso de entender que Colombia se abrió el mercado a que existiera, proceso en que no participé porque ya no estaba en la comisión, pero a que existiera más competencia, como la entrada del tercer canal, que quedó valorado en el modelo, quedó consagrado en el modelo, y también con la prórroga de los canales RCN y Caracol. Sí, bueno, eso lo entiendo, pero digámoslo, ¿sintió usted algún ejercicio de abuso o de posición dominante por parte de los canales en la negociación? O es decir, ¿hubo posibilidad de negociación o fue una imposición de los privados? Para nada. Lo que sentí es que cada uno desde su orilla cumplió con su papel, cada uno defendía como es natural, cada uno defiende su interés, y al final fue un proceso que creo que es un proceso, es decir, que para contestar su pregunta, no vi nunca una presión indebida, sino en su momento también lo hubiera denunciado. Y lo que sí definitivamente vi es que al final de este proceso lo que tenemos es un sector que ha sido líder en América Latina y reconocido como líder, como es la televisión en Colombia. Bien, como ustedes saben,
El despacho puede intervenir en cualquier momento de la presente diligencia, aun cuando le haya concedido el uso de la palabra a alguno de los señores apoderados. El hecho de que la prueba sea de oficio no significa que se excluya la participación de alguno de los presentes, porque ustedes conocen muy bien que las acciones populares tienen una importancia en la cual obliga al juez de lo contencioso popular al establecimiento de la verdad, aun por los medios y poderes que la ley le otorga. Así las cosas, le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante, aquí presente. ¿Él estaba reconocido de personería antes? Sí. Perfecto. Entonces, doctor, tenga la bondad, obviamente precisiones de rigor, por favor acérquese. No sugerir las respuestas, por supuesto. Preguntas claras. Doctor, todavía no, porque la estática nos afecta. Igualmente, pues creemos que miraremos el contenido de las preguntas. Los señores apoderados podrán objetar el contenido de esas preguntas si a ello hubiere lugar. Si bien es un testimonio, pues también agradecemos la concisión para efectos de tener más claridad. Señora secretaria, le ruego que a las 10 en punto me anuncie la hora para efectos pertinentes. Bueno, primero que todo les pido excusas por la tardanza. Tuve un pequeño inconveniente para poder llegar a la audiencia temprano. Pero bueno, sin más dilaciones, entonces procedemos a hacer las preguntas que el actor popular pretende interponer aquí dentro de esta diligencia. Entonces, frente a los hechos de la demanda de la acción popular que se interpone, sírvase indicar cuáles fueron las razones por las cuales la Junta Directiva de la Comisión tomó la determinación de contratar a terceros expertos para determinar el valor de las prórrogas de los contratos de concesión de televisión abierta privada nacional. Perdón. Eso fue preguntado por el despacho, doctor. Entonces, relevo a la testigo de la respuesta, salvo que quiera manifestar algo al particular adicional. Perfecto. Claro que sí. De todos modos, voy a aplicar el artículo 186 y se va por medio electrónico la presente audiencia. Ok. Bueno, sírvase indicar cuáles fueron las conclusiones del informe final rendido por las bancas de inversión a la Comisión Nacional de Televisión y cuál fue el valor final que arrojó dicho estudio técnico, económico y financiero. Yo, como expresé en mi declaración, no sé si usted no había llegado, conté cuál fue el desafío y el modelo que fue escogido por la Comisión Nacional de Televisión para la valoración, donde fueron 2 bancas bajo el modelo de la muralla china, que había sido utilizado de manera exitosa para la valoración de Ecopetrol. El resumen, el informe final, doctor, pues yo supongo que debe estar en todo el expediente que además el señor juez nos mostraba que está allí. No soy experta en la materia y de hecho no me acuerdo en la medida en que esto ya fue hace 5 años, pero en su momento lo que puedo contar es lo que yo ya he contado y que me dio la posibilidad el honorable juez de expresar de la participación de las bancas de inversión y adicionalmente la participación del doctor Carrasquilla para terminar de concluir el proceso de la valoración de las prórrogas de RCN y Caracol. Perfecto. Sírvase manifestar cuál fue el valor fijado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión en los otros SIS de los contratos de concesión 136
y 140 respectivamente, para la prórroga de los mismos por 10 años más. A ver, Quiero doctor, es que no lo perdón, tengo. excúseme. Doctor, hay cosas que ya están demostradas en el proceso. Sí, señor. Las actas, los contratos, de pronto ya tienen esos valores. Entonces, de pronto, doctor, con el respeto debido, vuelvo y reitero el objeto de la audiencia. Sí, claro, el testimonio de la señora excomisionada, por supuesto. ¿Dentro de los límites de qué? Dentro de un límite lógico que es su conocimiento y su preparación personal y su actuación fundamentalmente dentro de ese proceso. Hay cosas que podemos determinar documentalmente, que digámoslo no necesitaríamos tal vez de reiterar. Entonces le rogaría que, además estamos buscando, a ver, lo que ustedes más alegan es desvío de poder y falsa motivación. Y cuando uno habla de falsa motivación, entiéndase por el alejamiento de los hechos. Usted me está distorsionando los hechos. No, la realidad económica que presentó el estudio no es. Aquí no estábamos en crisis. ¿Sí? Desvío del poder, no, es que los comisionados o algún comisionado en particular logró la aprobación de la prórroga de las licencias porque evidentemente no satisfizo el interés general del artículo 209 constitucional de conformidad con el artículo 3 de la ley 80 del 93. Entonces creo que estamos en otro ámbito y pues no quiero, ni más faltaba, limitarle el ejercicio de su derecho de defensa en representación de su cliente, pero pudiéramos de pronto enfilar un poco más la actividad hacia ese parámetro, aunque pues usted es libre e igualmente puede seguir con su cuestionario y pues ya analizaremos jurídicamente qué corresponde en derecho. Bueno, entiendo perfectamente su situación, su señoría, y en ese orden de ideas, pues si estamos aquí precisamente para abarcar el mayor acervo probatorio y teniendo en cuenta sus consideraciones, entonces no tengo más preguntas por el momento. Gracias, doctor. Faltan 2 minutos. Bien, entonces en los 2 minutos que nos restan, porque la testigo y el señor apoderado de 3M, RCN, es que ya la sordera me está afectando, yo le entendía 3M, yo dije 3M no interviene acá, pero bueno, seguramente. Bien, entonces han solicitado que la presente diligencia se suspenda debido a compromisos profesionales. Pone en conocimiento de la audiencia dicha circunstancia para efectos de que manifiesten si coinciden o se oponen a tal circunstancia. Señores apoderados, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? No, señor juez, en procura de agotar, si es posible, el día de hoy, la intervención de la testigo, si yo de una vez expreso que de parte de RCN y creo que de parte de Caracol tampoco, no tenemos preguntas porque como usted lo planteó desde el principio, las preguntas del despacho han sido suficientemente amplias y referidas a los cargos de la demanda. Yo no sé si alguno de los apoderados también tenga cuestiones adicionales que preguntar, que si alcanzamos, no sé la señora viceministra, yo creo que es preferible extendernos unos minutos más hoy a tener que volver y arriesgar que no podamos culminar. Entonces sugeriría que tratáramos de agotar en lo posible en unos breves minutos la audiencia. Sugiero. Bien, entonces seamos prácticos, entre más pragmatismo o ante más dogmatismo, más pragmatismo. Señores apoderados, ¿quiénes van a formular preguntas a la señora testigo aquí presente? La señora apoderada del doctor Carrasquilla, el señor apoderado de... Perfecto. La señora testigo, le pregunto, ¿inconveniente en que persistamos en la audiencia? Perdóname. ¿Hay inconveniente en seguir acá en el sentido de su...? No, señor juez.
Perfecto. Gracias. Entonces, visto así las cosas, seguimos en audiencia. Dos precisiones previas. Antes de terminar, les pido que me recuerden que vamos de oficio a hacer una corrección al auto que decretó pruebas por unos yerros meramente gramaticales, ¿de acuerdo? Que no afecta el sentido final del auto ya proferido. Entonces, señora apoderada del doctor Carrasquilla, tenga la bondad, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Usted ya en sus respuestas anteriores ha manifestado y nos contó cuál fue la participación del doctor Alberto Carrasquilla en el proceso que nos ocupa. No obstante, quisiera hacerle dos, tres preguntas solo por precisión y para mayor claridad de los hechos. ¿Puede ilustrarnos en el sentido de indicarnos quién fue finalmente quien tomó la decisión de hacer la modificación en los precios de la prórroga para los canales RCN y Caracol? Como lo expresé en mi testimonio inicial, la conformación del precio tuvieron varias fases a la conformación final del precio. Yo no hablaría de, como usted habla, de cambios o modificaciones, sino de conformación del precio, porque en el momento en que las bancas hicieron su trabajo, no habían unas variables que se tuvieron que tener en cuenta después. Y como lo dice la ley, la entidad tiene la potestad y de hecho la obligación de contratar las personas idóneas, conocedoras del tema, las cuales hacen su labor y recomiendan de manera técnica, con argumentos técnicos, recomiendan a la junta directiva, y como consta las actas, las recomendaciones de todos los expertos técnicos y jurídicos fueron las que fueron acogidas por la Comisión Nacional de Televisión. La responsabilidad de la toma de la determinación es de la entidad en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, acogiendo la recomendación de los expertos participantes. Muchas gracias por la respuesta. Creo que en la respuesta Muy bien. se refirió a un Gracias. par de temas que yo quería hacer preguntas adicionales, por lo que no tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Señor apoderado de Desfinanzas, Buenos días. Tengo un par de preguntas breves relacionadas con la participación de la Unión Temporal Valoración TV Abierta, que fue una de las bancas de inversión que participó en el proceso. Usted señaló que a pesar de que en el 2006 existió un estudio previo que reflejaba ciertas condiciones, la CNTV consideró necesario contratar a estas dos bancas de inversiones para que hicieran la valoración. ¿Recuerda usted en términos generales el contrato 085 de 2008 que celebró la CNTV con la Unión Temporal Valoración TV Abierta, conformada por Estructuras en Finanzas y Julio Roberto Vaca? Y si nos puede mencionar a grandes rasgos qué tipo de contrato era y cuáles eran las obligaciones principales que tenía el contratista en ese caso. Ay, no, doctor, yo no me acuerdo de hecho me dice el número y no me sé ningún número de ningún contrato. Lo que le quiero decir es que
entendiendo la responsabilidad que tenía la entidad de valorar un mercado, se tomó la determinación de copiar el modelo de Ecopetrol, y para hacerlo la norma explicaba claramente cómo se debe hacer un proceso de selección objetiva, un proceso público abierto donde nosotros lo que llamamos al mercado, a los expertos en valoración, a que presentaran sus propuestas, y cumpliendo con los criterios y con unos criterios de ley, se tomaba la determinación de seleccionar los más idóneos y más respetables en la materia. Eso fue hecho y celebrado el contrato para el objetivo de la valoración de este mercado, bajo el modelo de muralla china, teniendo en cuenta todas las consideraciones que en su momento se tenía que tener en cuenta, como la TDT, el TLC y la digitalización de las redes. Pero que me acuerde más, pues me muero de la pena, pero... No hay problema. En su criterio, estas bancas de inversión y particularmente la Unión Temporal Valoración TV Abierta cumplió a cabalidad con el objeto del contrato celebrado con la CNTV. Doctor, como yo no fui supervisora de ese contrato, el supervisor del contrato asignado por la ley es el que termina diciendo que las expectativas de la entidad son cumplidas a cabalidad por el contratista. Uh-huh. Y lo que sí tengo claro es que todos estos contratos tuvieron los supervisores y los interventores de ley que que revisan que sí hayan cumplido a cabalidad. Eso es lo que puedo decir. Yo no estoy para hacerle las veces de interventor ni de supervisor a ningún contrato que en su momento los tuvieron, señor juez. Eso es todo, muchas gracias. Preguntado de oficio por el despacho. Los estudios de las bancas de inversión eran de obligatorio seguimiento o vinculantes para la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. La potestad y la majestad del Estado no se transfiere con un contrato a unas bancas de inversión. Es decir, las bancas de inversión, como expertos, lo que hacen es generan, de hecho, valoraciones y escenarios, y producto de eso hay unas recomendaciones como expertos, pero como lo he narrado en el día de hoy, como está expreso en la ley, los que toman las determinaciones son el órgano rector, producto de unas recomendaciones de los expertos, como le he contado en la mañana de hoy, cómo fue mi participación y lo que conocí de la valoración y todo el proceso de las prórrogas, las cuales además fueron acompañadas por los organismos de control. Preguntaba por el despacho. La intervención de el doctor, el ex procurador Arrieta, ¿recuerda si fue activa dentro de este proceso como asesor jurídico de la comisión? Honorable juez, él era nuestro asesor jurídico durante todo el proceso, y fue el doctor Arrieta, digamos, adicionalmente con el equipo jurídico interno de la entidad, pero fue el doctor Arrieta el que, digamos, que ayudó a conducir jurídicamente que tuviera los menores riesgos posibles este proceso de prórrogas. Correcto. Creo que la más difícil, ¿algo que aclarar, corregir o enmendar a la presente diligencia? No, señor juez. Bien. Como aún estamos en audiencia, el despacho hace las siguientes precisiones. Si bien la acción popular objeto de la presente corresponde al sistema escritural de la justicia de lo contencioso administrativo, no es menos cierto que aún se transita bajo este sistema antiguo
pero igualmente el legislador en el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 autoriza que todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos siempre y cuando en su envío y recepción se garantice la autenticidad, integridad, conservación, posterior consulta conforme a la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida a través de este medio. En este estado de cosas, conforme a la Ley 527 de 1999, pues evidentemente, si bien esta es una sesión de carácter presencial, ello no impide de ninguna manera que conste en medio electrónico o magnético o fílmico o audiovisual como este caso. De manera que el despacho autoriza para que conforme al artículo 186 antes citado, la presente audiencia quede integrada por medio audiovisual e igualmente valga para todos los efectos jurídicos, legales, procesales y sustantivos y que se considera evidentemente un documento público de carácter electrónico. Con todo se levantará un acta en los términos de la Ley 1437, una acta muy sucinta en la cual dirá quiénes intervinieron, no habrá ningún resumen porque pues, está comprendido dentro del video y por lo tanto pues en esa medida entendido que no hay oposición de las partes ni que hay nulidad procesal que afecte lo actuado hasta la presente, esa decisión queda en firme y hace que la prueba legalmente recaudada, que la prueba recaudada en el día de hoy esté conforme a derecho y no esté dentro de ninguna de las causales de exclusión de pleno derecho del artículo 29 constitucional. De otra parte, el despacho, estando aún en audiencia y conforme a que las partes activa y el extremo pasivo fueron citados a la presente diligencia, podrá tomar en estrados las decisiones que a bien tenga con el fin de corregir el curso del proceso conforme lo dispone el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, más los primeros 5 artículos de dicho ordenamiento en cuanto a los deberes materiales de dirección del proceso. En este sentido, el despacho, como lo sugirió fuera de audiencia el señor apoderado de RCN, en el auto de pruebas, por un yerro involuntario, citó como partes o a interrogatorio de parte asesorías y estrategias corporativas a Ernst & Young y a Equity Investment. Obviamente es de aclarar que ellos no pueden ser citados a este proceso en calidad de partes procesales, sino como testigos. Por supuesto, hubo una omisión también involuntaria, un yerro involuntario en el caso de Alberto Carrasquilla, porque se le citó como testigo cuando él es parte, hace parte del extremo pasivo. Entonces, conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, el despacho procede a corregir las deficiencias anotadas del auto de pruebas, las cuales pueden ser corregidas en cualquier tiempo, aún en el entendido de que el auto se encuentra en firme porque son yerros simplemente gramaticales. Y téngase, a partir de la presente, la citación hecha a asesorías y estrategias corporativas, a Ernst & Young y a Equity Investment como testigos y cítesele o reitérese la citación como testigos y no como parte, y en el caso de Alberto Carrasquilla, téngase citado para todos los efectos legales como parte a interrogatorio, como es debido al hacer o al integrar el extremo pasivo de esta litis. Así las cosas, siendo las 10:15 de la mañana del 31 de agosto del año 2013, el despacho... Julio, perdón. Uno ya no sabe en qué país vive. 31 de julio de 2013, el despacho considera haber cumplido a cabalidad el deber para el cual fue convocada esta audiencia, ordena
su levantamiento, cierre e igualmente ruega unos minutos más mientras que suscribimos el acta. A los asistentes, a la testigo, muchas gracias, y les tengo que contar algo mientras que levantan el acta, pero esto es fuera de récord.